Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles, también después del tema del día a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal, en el programa Mega Noticias, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio, y a usted que está al pendiente de mi programa. Gracias, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa Haciendo Historia en tu Comunidad. Continuamos con la 13ª parte del 45 Congreso Nacional de la Crónica de Anacim en el Estado de México, en Toluca, en el 2023. Esta crónica continúa donde nos quedamos anteriormente y en la historia de Tenango del Valle, un pueblo con encanto. El nombre Tenango proviene de Teotenanco o Teutenanco. Los aztecas durante el periodo colonial lo denominaron Teotenango o Teutenango. Después del siglo XVI comenzó a llamársele únicamente Tenango. La palabra es de origen náhuatl. Sus radicales teot, Dios, divinidad, sagrado, divina, tenamit, muralla, cerro, y el sufijo co. Según Orozco y Berra, han sido interpretados como en la muralla sagrada o divina, o en Chapultepec, y Mexicalcingo, Rayón, San Antonio, la isla Texcalcuyahuac, Almolaya del Río y Metepec, y ocupó el 12.37% de la superficie total de la región. La estructura de la tierra de Tenango del Valle tiene su origen en proceso volcánico de la era Cenozoica, que se manifestaron emitiendo materiales magmáticos que conformaron la provincia del sistema volcánico transversal, con grandes sierras como el Nevado de Toluca y la Sierra de las Cruces. Dentro del municipio, en el noroeste y noreste de su territorio, existen cenizas, arena y grava volcánica compactada y cementadas. En el centro se distribuye una gran variedad de rocas ígneas de origen volcánico, basalto, tobas, púmicas, piedra pómex, riolitas y andesitas, que son rocas volcánicas y vulcaniclásticas del Pleoceno cuaternario, de un periodo geológico reciente de una composición dáctica andestética. Hacia el siglo VIII, los matras incas poblaron el lugar donde se construyó Teotenango, un centro cívico religioso, conquistado a la postre por el español Andrés de Tapia. Algunas fuentes indican que se trata de Martín Dorantes, eso está en duda todavía, pero el primer paso de los conquistadores fue cambiar el lugar de asentamiento del cerro de Tetepec al valle. Perdón. El segundo fue establecer la encomienda Teotenango. Fue encomienda de Juan de Burgos y Diego Rodríguez por mitad a cada uno. Tlahuaca junto con Xochiaca fueron encomendados a Hernán de Jerez, en tanto que Xictepec y Zapayutla fueron parte de la encomienda de Tacuba. Cuando no hubo sucesión privada en las encomiendas, la corona estableció corregimientos. Así, Teotenanco fue al corregimiento en 1535 y Atlahualca en 1537.
Los corregimientos fueron pensados para atender los asuntos de justicia local entre la población indígena y los encomenderos. Las alcaldías mayores eran para impartir justicia en aquellos asuntos que tenían que ver con la población española que radicaba en Indias. Al crearse la alcaldía mayor de Malinalco en 1550, el corregimiento de Atlatahuaca quedó circunscrito en ella. Sin embargo, en 1580, Tenancinango se convirtió en la sede de la alcaldía mayor y Atlatlahuaca pasó a la de Teotenanco, que incluía Atlalachco y Ahuitzilapa. También fue cabecera del distrito judicial con el mismo nombre. Originalmente, el área fue visitada desde la cabecera de Toluca hasta que los franciscanos formaron una visita separada de la de San Pedro y San Pablo en Calimaya en 1557. El primer documento parroquial de la Asunción de María data de 1614. Los registros sacramentales contienen información sobre poblaciones aledañas. En el periodo de la Guerra de Independencia, el municipio fue escenario de enfrentamientos del ejército insurgente, comandados por los generales Joaquín Canseco, José María Oviedo, Felipe Nubi y Vicente Vargas, quienes hostigaban al general Porlier del ejército realista. En 1811, Ignacio López Rayón hizo del Cerro de Tenango un campamento estratégico. Con la creación del Estado Libre y Soberano de México en 1824, de facto, Tenango del Valle fue de los primeros municipios. El 14 de febrero de 1887 se le dio la categoría de villa. En 1861, a la cabecera se le agregó el apellido Arista, en homenaje a Mariano Arista, presidente de México, de 1851 a 1853, por los servicios prestados a la causa independentista. El Congreso local decretó el adjetivo heroica a la villa de Tenango de Arista el 19 de octubre de 1868. A fines del siglo llegó la vía del ferrocarril, con el tren también el telégrafo. La revolución en Tenango era contrario a los intereses de muy pocos quienes manejaban las opiniones, el dinero y el poder. Sin embargo, el anhelo de tierras atrajo la simpatía de Emiliano Zapata en las comunidades del municipio. En 1912 la cabecera se organizó para repeler a los zapatistas, quienes ocasionaron daños patrimoniales. En 1913, pobladores de Xictepec se unen a zapatistas quienes le prometen restituir sus tierras. El crecimiento poblacional a lo largo del siglo impuso el cambio fisionómico a la tranquila villa heroica de Tenango de Arista. Se construyeron escuelas, más casas a las orillas del poblado. La industria tuvo un parque industrial, se mejoraron las vías de comunicación. El tren desapareció cuando se construyó la carretera a Iztapan de la Sal. Durante la Revolución Mexicana, mayor parte de la población de Tenango del Valle se unió a los zapatistas en 1912 para luchar por sus tierras. En 1994 se elevó a la categoría de ciudad. Tenango del Valle es un municipio en desarrollo que basa su economía y sustento en la industria, la agricultura y el turismo. En la jornada matutina del día, la recepción del presidente municipal de Tenango del Valle, contador público Roberto Bautista Arellano, fue excepcional en el emblemático Teatro Municipal Abundio Gómez, donde se declaró el municipio capital nacional de la crónica. Ahí mismo se entregaron los reconocimientos de visitantes distinguidos a todos nosotros como congresistas. Posteriormente se llevaron a cabo las mesas 6 y 7 del trabajo. La imagen como texto en la crónica se llevó a cabo con 14 participantes, mientras que la mesa de tema libre tuvo 32 ponentes que demostraron la diversidad de la crónica en diversos ámbitos de la cultura y de la historia. Comentaré un poco de la historia del Teatro Municipal de Tenango del Valle, que se están cumpliendo 96 años. La construcción del teatro principal inició en 1924, bajo el diseño del arquitecto Manuel Gorbea, después de 3 años de arduo trabajo, desde el desplante, el armado, totalmente en madera, que aún
Pervive el amueblado y los decorados frescos con motivo de clásicos, laureles y guirnaldas que coronan las artes de la dramaturgia y la música. Se inauguró el 10 de mayo de 1927 con la película Muda Santa del novelista Federico Gamboa. A lo largo de la mitad del siglo XX surgió como el centro de reunión social para la presentación de artistas de renombre nacional. Después de más de 50 años de servicio hubo que darle mantenimiento de fondo. En 1982 inició la remodelación y el 8 de julio de 1983 se reinauguró. Actualmente se presentaron obras de teatro, ópera, música, danza, variedades, espectáculos infantiles, festivales, cine, conferencias, asambleas, informes de gobierno municipal y clausura de ciclos escolares de educación básica y media. El teatro, que lleva por nombre Abundio Gómez, fue inaugurado el 10 de mayo de 1927. El centro de Tenango del Valle alberga uno de los edificios más importantes del municipio. En este espacio se han rentado distintas obras y artistas. Es el Teatro Abundio Gómez. Fue el 10 de mayo de 1917 cuando el salón fue inaugurado con un diseño de su época. Abrió el telón y detrás de él los actores tomaron su posición para convertirse en el personaje. De esta fotografía capturada en los años 60, aproximadamente de color blanco y negro, se observa en el primer nivel la mampara del antiguo proyector. Actualmente en el segundo nivel existe una cabina de proyección, mientras que en el tercer piso se encuentra el palco presidencial. En este día el municipio invitó a los tenanguenses a valorar el arte, la cultura y el patrimonio que se encuentra en el municipio. Continuamos con la recepción del Cabildo de Tenango del Valle por el presidente municipal de Tenango, Roberto Bautista Arellano. La verdad, fue excepcional en el emblemático Teatro Municipal Abundio Gómez, donde se declaró el municipio de capital nacional de la crónica. Allí mismo se entregaron los reconocimientos de visitantes distinguidos a cada uno de nosotros como congresistas de la crónica nacional. Nos tomamos la fotografía de amigos y nos fuimos a participar en la mesa 6 y 7. La imagen como texto de la crónica se llevó a cabo con 14 participantes, mientras que la mesa de tema libre tuvo 32. En la mesa de tema libre, con importancia en la enseñanza de la historia y la geografía regional, me tocó participar a mí, ya que la historia para mí inicia en mi comunidad del puerto de Topolobampo, que es donde nací, crecí, viví y me casé. Después mi municipio de Ahome, para continuar con los municipios vecinos y todo el estado de Sinaloa, es donde tenemos nuestra identidad y amor por nuestras tierras. Soy sinaloense con mucho orgullo, sí señor. Para continuar con los estados vecinos, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit y los estados que faltan. Ustedes, amigos y hermanos cronistas, ¿tienen la materia de historia y geografía regional en las currículas de la Secretaría de Educación Pública en sus estados? Yo sé que no. La didáctica de la historia estará necesariamente en función de la concepción que se tenga, tradicional, estructural, cuantitativa, y de la concepción general que se observe. Las narraciones y la descripción son métodos válidos para un aprendizaje. Según Bloch y Lefebvre nos comenta, se busca una nueva concepción de la historia y geografía en el positivismo, que exige una didáctica específica y una técnica concreta, según se trate de los conocimientos, destrezas y las actitudes. El dominio de un vocabulario específico que ayude a la formación y comprensión del concepto. Son importantes en la enseñanza activa la búsqueda de elección y valorización de fuentes de todo tipo, tanto orales, escritas, arqueológicas, artísticas, folclóricas, etc. La lectura de mapas, manejo de estadísticas, interpretación de gráficas, no es solo enseñar, sino determinar su educación a cada problema concreto. Los objetivos de creación de actividades o finalidades, conseguir una reacción valorativa ante los hechos, dependerá naturalmente de la escala de valores que se le dé y se le maneje. La investigación histórica y geográfica necesita recurrir a las aportaciones como contenido método de otras ciencias
pero sin perder de vista el hecho histórico, político, social y económico, así como los religiosos, los culturales e ideológicos, examinados de diferentes perspectivas, y todos con un fin. Heródoto es el padre de la historia y Bernal Díaz del Castillo, el cronista conquistador de México. ¿Cuántos cronistas tenemos que comentaremos la historia y geografía de nuestra región? Es un problema en la enseñanza de la historia. Enorme cantidad de información y programas con contenidos amplios. La historia maneja una gran cantidad de información, por lo que resulta imposible conocer toda la historia regional, la mexicana y más aún la historia del mundo. Esto deriva que el conocimiento histórico sea de gran complejidad, debido a que hay que relacionar múltiples hechos. Diferentes enfoques e interpretaciones. Hasta la fecha han sido pocos los intentos por aplicar las nuevas tendencias de la historia en la enseñanza de esta disciplina. La falta de una renovación permanente en la divulgación del conocimiento histórico ha convertido la enseñanza de la historia en algo muy aburrido. Hay pocos profesores que le ponen el amor y el interés necesario. El poco interés que le pone el profesor o el historiador para poderlos motivar, esa es otra de las partes. Así como también se ha enseñado tradicionalmente una historia política llena de datos y fechas y de muchas dudas. Por ello es importante trabajar con una línea del tiempo para tratar de obtener una historia global que abarque todos los aspectos del ser humano, sociales, económicos, políticos, culturales y la vida cotidiana. Diversidad de fuentes para conocer la historia y la imposibilidad de una experimentación y una observación. El conocimiento histórico se adquiere a través de una diversidad de fuentes de información escritas, orales e iconográficas. En la enseñanza de la historia tradicional se utilizan fuentes escritas, limitadas así la posibilidad de ser más atractivas. La enseñanza de la historia para los educandos. Aunque en la historia no existe la posibilidad de experimentación y observación, con el nuevo pensamiento posmoderno se contempla el uso de todo tipo de fuentes de información para que el maestro y el propio educando se valgan de ellas para construir sus propios conocimientos históricos. Ese conocimiento histórico se convierte en algo vivo y significativo cuando se participa con cuentos, con mitos, con leyendas de la historia. Es muy conveniente abordar su estudio con la finalidad de que el alumno comprenda que su presente es producto, sino que también será el presente de otros. Se trata preferentemente de enseñar al alumno que la historia es una forma, una vía de conocimientos y no un cuerpo de conocimientos sobre el pasado, ya que la temporalidad del pasado se apoya en gran parte en el dominio que se tenga de la noción del tiempo histórico, lo cual difiere de la noción del tiempo que tenemos en relación con nuestros acontecimientos personales. La historia se da en un espacio socialmente construido, es decir, en el escenario natural transformado e inventado por el hombre. No hay hombres ni pueblos que no estén inscritos en un espacio. Inclusive hay sociedades cuyas historias han sido la lucha por su territorio. Así es que entender el espacio significa, pues, entender la relación del hombre con su entorno natural, geográfico y ambiental. La relación pasado-presente. Si al enseñar la historia se pone atención exclusivamente en el conocimiento del pasado, sin relacionarlo con nuestro presente, es muy posible que se vea esta disciplina como algo ajeno a la realidad humana, algo muerto, que dice muy poco al hombre de hoy. Es importante hacer ver al alumno que la historia y geografía del pasado están presentes en todos los actos de nuestra vida, en el lenguaje, en el verter de la alimentación, en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestras instituciones, en nuestras diversiones, en nuestras fiestas, etc. Que estos actos son resultados de una serie de conocimientos y relaciones que se han ido conformando con el transcurso de varios años, e incluso siglos, y que ahora forman parte de nosotros. Relacionar el pasado con el presente puede hacer del aprendizaje de la historia y geografía un conocimiento muy significativo. Así lo comentó el pedagogo John Dewey, afirma: la unidad de todas las ciencias se encuentra en la geografía. Se necesita una simultánea información naturista y humanista. La geografía se realiza día tras día fuera de nosotros.
Cambia, por el contrario, nuestra forma de entenderla y de interpretarla, y en cierto sentido también de vivirla. Puesto que el mundo cambia día a día, se hace necesario una pedagogía permanente de la educación. En cuanto hablamos de historia y geografía en las escuelas, nuestra memoria desentierra elementos de negatividad pedagógica, una materia muy descuidada, las últimas en la lista de intereses inmediatos. Este problema es importante tanto en su investigación como en la de los sujetos. Tiende a valorizar y exigir la coherencia paradigmática, procurando discutir la tesis de la inconmensurabilidad, de la complementariedad, de la unidad de los paradigmas en las ciencias humanas y de la educación. A partir de la década de los 80, los paradigmas de investigación dominantes en las ciencias sociales y en la educación han sido el cualitativo idealista. Casualidad, cuando se estudia sobre personas, acontecimientos y procesos del pasado, normalmente se presentan preguntas: ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Intentan descubrir las respuestas de una de las cosas más apasionantes de la historia. Es algo que puede motivar más al educando en su estudio. Sujetos de la historia, ¿quién hace la historia? Pregunta difícil de contestar si uno se dispone a responder buscando a todos los grandes personajes que han participado en este proceso. Tenemos que hacer hincapié en todos los sujetos que hacen la historia, es decir, todos nosotros, los hombres comunes, porque todos juntos hacemos historia. Debemos tener una empatía, otro elemento fundamental para hacer de la historia un conocimiento vivo y significativo. Es la empatía, se puede ver con los ojos del pasado. Todo esto con el educando y en contacto con otros puntos de vista diferentes al suyo, que les permite comprenderlos y representarlos, desarrollando un sentido de tolerancia. Pero saben ustedes, mis amigos, que esta crónica continuará donde nos quedamos anteriormente, en la importancia de la enseñanza de la historia y geografía regional. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.